Durante años sufrí un dolor de rodillas que me quitaba la tranquilidad. Empezó como una simple molestia, algo que podía ignorar con un poco de descanso, pero con el tiempo se volvió una presencia constante al despertar, al sentarme, al caminar, hasta al acostarme. Siempre estaba ahí. Me dijeron que era normal a mi edad, que era parte del envejecimiento, que debía acostumbrarme, y por un tiempo lo intenté. Vivía con ese dolor, lo soportaba en silencio, como tantos lo hacen. Me aplicaba cremas, tomaba pastillas, probaba suplementos, pero nada me daba alivio real. Todo parecía momentáneo, como un parche que no cubre la herida. Hasta que un día, sin esperarlo, encontré algo distinto, una bebida tan simple que me costó creer que pudiera funcionar. No era una medicina costosa, ni un tratamiento complicado. Era natural y estaba al alcance de mi cocina. Lo probé sin muchas expectativas, pero al tercer día sentí algo distinto al levantarme. Al quinto día caminé hasta el final del pasillo sin detenerme, sin bastón, sin dolor. Por primera vez en años sentí que podía volver a vivir mi vida con libertad. Hoy tengo 87 años y estoy aquí para contarte exactamente qué hice. Porque si te duele caminar, si tus rodillas ya no te responden como antes, si sientes que has probado todo, tal vez esto también pueda ayudarte. Este no es un video milagroso. No vengo a prometerte curas mágicas. Vengo a compartir una experiencia real con un resultado que todavía me cuesta creer. En este video te contaré mi historia completa y al final te mostraré cómo puedes preparar esta bebida en casa paso a paso. Pero antes de empezar, me gustaría saber algo de ti. ¿Cuántos años tienes y desde dónde me estás viendo? Déjamelo en los comentarios, me encantará leerte. ¿Cómo comenzó el dolor? El dolor no llegó de golpe. Se fue instalando en silencio, como tantas cosas que uno no quiere aceptar. Empezó cuando tenía unos 72 años. Recuerdo el primer aviso. Una molestia leve al bajar las escaleras. Nada grave, pensé. Solo cansancio, quizá una torcedura menor. Pero lo ignoré, como solemos hacer con las señales que el cuerpo nos da cuando no queremos escuchar. Con el tiempo esa molestia se volvió más frecuente. Me dolía al levantarme de la cama, luego al caminar distancias cortas, incluso al estar sentado por mucho tiempo. El dolor no era constante, pero cada vez se volvía más fácil de provocar. Algo tan simple como recoger un periódico del suelo me obligaba a apoyar la mano en la pared para equilibrarme. Me sentía torpe, viejo, vulnerable. Lo peor era por las noches. Me acostaba con la esperanza de que el descanso aliviara el malestar, pero el dolor se intensificaba. Cada vez que cambiaba de posición, era como si alguien apretara mis rodillas con fuerza desde dentro. A veces me despertaba en medio de la noche, sin poder volver a dormir, contando los minutos hasta el amanecer. Y lo más duro era saber que al día siguiente todo volvería a empezar. Durante el día empecé a evitar movimientos que antes hacía sin pensar. Ya no me agachaba a buscar nada en la cocina. Empecé a rechazar invitaciones a caminar por el parque. Hasta dejé de salir al jardín. Me volví lento, cauteloso, encerrado en una rutina que giraba en torno al dolor. Dependía cada vez más de los demás. Si alguien venía a visitarme, aprovechaba para pedirle que me trajera cosas del mercado. Si mi hija pasaba por casa, le pedía que me ayudara a mover una silla, a subir una caja, a limpiar donde yo ya no alcanzaba. Pequeñas cosas, pero una a una me iban quitando independencia. Y con esa pérdida venía la frustración. Me sentía inútil. Me enojaba conmigo mismo por no poder hacer lo que siempre hice, y también con mi cuerpo por haberme fallado. A veces pensaba que quizá era castigo por no haberme cuidado más, o tal vez simplemente era la vida, mostrándome que los años no pasan en vano. Pero lo que más me dolía no eran las rodillas, era esa sensación de que mi mundo se estaba achicando, de que cada día tenía menos espacio para moverme, menos cosas para hacer, menos razones para levantarme con ánimo. Vivía con el dolor, y peor aún,
con la idea de que tal vez así sería para siempre. Cada mañana comenzaba con un pequeño castigo. Apenas abría los ojos, ya sabía que me esperaba el momento más difícil del día: ponerme de pie. Las rodillas parecían bloqueadas, rígidas, como si se hubieran oxidado durante la noche. Tenía que sentarme al borde de la cama, esperar unos minutos y luego hacer fuerza con los brazos para empujarme hacia arriba. Siempre soltaba un suspiro, no de alivio, sino de resignación. Subir escaleras se volvió un tormento. Cada escalón era una prueba. Me agarraba del pasamanos con ambas manos, como si trepara una montaña. A veces, al llegar arriba, tenía que sentarme para recuperar el aliento. No porque estuviera cansado, sino porque el dolor era tan intenso que me temblaban las piernas. Lo más curioso era cómo el clima se convirtió en un enemigo invisible. Los días húmedos o fríos traían consigo un dolor más profundo, más punzante. Era como si las rodillas pudieran predecir la lluvia mejor que cualquier pronóstico. En esos días apenas me movía. Todo me dolía más, incluso estar acostado. Antes mi vida era muy diferente. Yo era independiente. Caminaba todos los días. Me gustaba salir por las tardes, ir al mercado, conversar con los vecinos, cuidar mis plantas. Era de los que decía que la edad está en la mente. Pero con el paso del tiempo, empecé a entender que la edad también se mete en las articulaciones, que no todo es actitud, que cuando el cuerpo duele, la voluntad no siempre alcanza. Hubo un día que no voy a olvidar. Fue una tarde cualquiera. Me agaché para recoger una toalla del suelo y al intentar incorporarme, una punzada me dobló por completo. Perdí el equilibrio y caí de lado. Golpeé el brazo y la cadera. Estuve varios minutos en el suelo, solo, sin poder levantarme. Ese momento me marcó. Sentí miedo, miedo de no poder volver a valerme por mí mismo. Esa noche no dormí. El cuerpo me dolía, pero más me dolía el alma. Me quedé en la cama mirando el techo, sintiéndome derrotado. Al día siguiente fui al médico con la esperanza de encontrar una solución. Me escuchó con atención, revisó mis articulaciones, hizo algunas pruebas y al final me dijo con tono amable: «Es desgaste natural, a su edad es normal, siga con los analgésicos». Salí de ahí con la misma receta de siempre y con una idea que me golpeaba en la cabeza. Esto es todo. Así va a ser de ahora en adelante. No era solo dolor, era perder mi vida poco a poco, ver cómo los días se volvían más lentos, más difíciles, más pequeños, no por elección, sino por limitación. Y lo más duro de todo era creer que ya no había nada que hacer. ¿Por qué no funcionaban los tratamientos médicos? Después de aceptar que el dolor no se iba por sí solo, hice lo que la mayoría haría: seguir los consejos médicos al pie de la letra. Empecé con los analgésicos más comunes. Me recetaron paracetamol, luego ibuprofeno y más adelante un antiinflamatorio más fuerte. Al principio parecía que algo ayudaban. No eliminaban el dolor, pero lo atenuaban lo suficiente como para moverme un poco más. El problema era que con el tiempo esos medicamentos dejaron de hacer efecto. Mi cuerpo se acostumbró. Lo que antes aliviaba por unas horas, ahora apenas marcaba la diferencia. Y con cada cambio de receta venía una lista de efectos secundarios que no podía ignorar. El estómago empezó a resentirse, las digestiones se volvieron pesadas. Incluso tuve episodios de mareos. Mi hija se preocupaba. Me decía que estaba tomando demasiadas cosas para alguien de mi edad. También probé con cremas y pomadas, de esas que anuncian como milagrosas para las articulaciones. Las tenía todas en el cajón del baño, de mentol, de árnica, de capsaicina. Algunas aliviaban por unos minutos, pero el efecto se iba tan rápido como llegaba. A veces me ardía la piel, más que me calmaba el dolor. Era como ponerle hielo a un incendio. El médico me recomendó fisioterapia. Durante semanas asistí 2 veces por semana a un centro cercano. Me hacían ejercicios suaves, aplicaban calor, ultrasonido. El personal era amable y profesional,
pero cuando salía de allí, el dolor volvía antes de llegar a casa. Además, pagar las sesiones no era sencillo. Cada mes se iba una parte importante de mi pensión y sinceramente no sentía que valiera la pena. Luego vinieron los suplementos, glucosamina, colágeno, cúrcuma en cápsulas. Algunos eran carísimos, me los vendían como la solución definitiva, pero después de varios frascos y muchos días de espera, no sentía mejora, solo más gastos, más frustración y más dudas. La verdad es que ninguna de esas opciones me ofrecía una solución real, solo eran parches, un alivio momentáneo que no tocaba la raíz del problema. Mi cuerpo seguía doliendo y mi mente comenzaba a resignarse. Recuerdo una consulta muy clara. Después de explicarle todo lo que había probado, le pregunté al médico si había algo más que pudiera hacer. Me miró con cierta compasión, como si ya hubiera escuchado esa pregunta muchas veces, y me dijo: «A su edad, don Manuel, tiene que aprender a vivir con esto». Esa frase me cayó como una losa. Aprender a vivir con el dolor, como si fuera un compañero inevitable, como si ya no valiera la pena buscar otra salida. Salí de la consulta con una mezcla de rabia y tristeza, no por el doctor, que seguramente intentaba ser honesto, sino porque sentí que se había rendido y que tal vez yo también debía rendirme. Pero algo dentro de mí no se conformaba. Una parte rebelde, quizás infantil, se negaba a aceptar que esa sería mi vida para siempre. Y fue esa pequeña chispa la que me llevó a buscar por otro camino, la búsqueda de soluciones naturales. Después de escuchar que debía aprender a vivir con el dolor, me quedé varios días dándole vueltas a esa frase. No me la podía sacar de la cabeza. Había algo en ella que me sonaba a rendición y nunca fui de los que se rinden fácilmente. Así que decidí hacer lo que siempre hacía cuando algo no tenía sentido: empezar a buscar respuestas por mi cuenta. Comencé a preguntar a vecinos, a amigos, incluso a conocidos de mi edad que veía en la plaza o en la farmacia. Algunos me recomendaban remedios de toda la vida: hojas calientes en la rodilla, baños de sal gruesa, frotaciones con alcohol de romero. Lo probé todo, sin vergüenza. Si alguien me decía que algo le había funcionado, yo lo intentaba, porque cuando el dolor es constante, uno no se da el lujo de descartar nada. También empecé a leer, compré revistas de salud natural, marqué páginas, subrayé consejos, me metí en foros por internet, aunque me costaba entender cómo funcionaban. Allí leí cientos de testimonios de personas que decían haber mejorado gracias a tratamientos alternativos, infusiones, masajes, cambios de dieta. Pero por cada testimonio positivo, había otros que decían que no les había servido. Era difícil saber en quién confiar. Probé infusiones con jengibre, bebidas con vinagre de manzana, hasta mezclas con bicarbonato. Algunas me cayeron pesadas al estómago, otras no me hicieron nada. Había días en que pensaba que tal vez estaba perdiendo el tiempo aferrándome a ilusiones, pero algo me decía que no debía parar, que entre tantas recetas y consejos, quizá habría uno que sí marcara la diferencia. Recuerdo un día en particular con Lucía, una vecina de toda la vida. Tiene más de 80 años, pero sigue caminando erguida como si tuviera 60. Le pregunté medio en broma: ¿cuál era su secreto? Se rió y me dijo: «No es secreto, es costumbre. Todas las mañanas me preparo una bebida que me enseñó mi abuela. La tomaban cuando los huesos dolían y no existían ni pastillas ni médicos cerca». Me llamó la atención, así que le pedí más detalles. Me describió la bebida, ingredientes naturales, sencillos, que cualquiera puede tener en casa. Me dijo que no era una cura mágica, pero que si se tomaba con constancia, los resultados se sentían. «Dale 5 días», me dijo. «Si no notas nada, la dejas, pero si te ayuda, no vas a querer dejarla nunca más». Esa noche anoté los ingredientes en un papel y por primera vez en mucho tiempo me acosté con una pequeña chispa de esperanza: el descubrimiento de la bebida natural. Fue Lucía, mi vecina, quien me habló de esa bebida. Una mujer sencilla,
de las de antes, con el rostro lleno de arrugas, pero también de sabiduría. Me lo contó mientras compartíamos un banco bajo la sombra en una tarde cualquiera sin buscarlo. No estábamos hablando de remedios, ni de dolores, ni de medicina. Solo conversábamos sobre la vida. Y de pronto, al verme mover las piernas con dificultad, me preguntó si me dolían las rodillas. Le dije que sí, como cada día. Me observó con ese gesto tranquilo que tienen los que ya han vivido mucho, y me dijo: ¿Has probado la bebida de cúrcuma con jengibre? Mi abuela me la daba cuando era niña, y no había otra cosa. Nunca he dejado de tomarla. Le confesé que no creía mucho en esas cosas, que ya había probado de todo, que lo mío venía de años atrás, pero ella solo sonrió. No trató de convencerme ni de decirme que era una solución milagrosa. Solo me repitió lo mismo. Dale 5 días. Si no te ayuda, no pierdes nada. Esa noche lo pensé. Estaba cansado, harto de pastillas, cansado de levantarme con miedo al dolor, y esa propuesta sencilla, sin presión, me pareció distinta. 5 días no parecía una gran apuesta, así que al día siguiente fui al mercado. Compré jengibre fresco, cúrcuma en polvo, limones, miel y una pizca de pimienta negra, como ella me había indicado. Volví a casa con las bolsas llenas, pero sobre todo con algo que hacía tiempo no sentía: curiosidad. Preparé la bebida como me dijo. Herví agua, añadí los ingredientes, la dejé reposar y la filtré. El color era intenso, el olor fuerte. No era una bebida agradable a primera vista. Parecía una de esas cosas que uno tomaría por obligación, no por gusto. La serví en una taza y me senté en la mesa en silencio. La observé un momento preguntándome si de verdad podría ayudarme. Tomé el primer sorbo con cuidado. El sabor era peculiar, pero no desagradable. Picante por el jengibre, terroso por la cúrcuma, ácido por el limón y con un toque de dulzura gracias a la miel. No sentí nada especial ese primer día, ni alivio ni molestia, pero tampoco me cayó mal. Así que volví a tomarla al día siguiente, y al siguiente la rutina se volvió casi un ritual. Prepararla me hacía sentir que estaba haciendo algo por mí, que no estaba simplemente esperando que el dolor dictara mi vida. No tenía expectativas, no esperaba milagros. Solo quería saber si al menos podía notar una diferencia, algo, una señal. Y fue al 4.º día cuando me di cuenta de que algo estaba cambiando. Pero eso te lo cuento en la siguiente parte. ¿Qué contiene la bebida y por qué funciona? Con el paso de los días y tras notar los primeros cambios en mi cuerpo, quise entender qué era lo que hacía tan especial a esa bebida. ¿Por qué después de tantos tratamientos inútiles, algo tan simple como una infusión hecha en casa empezaba a marcar la diferencia? La receta que me dio Lucía no era compleja. Sus ingredientes eran humildes, accesibles y, lo más sorprendente, naturales. Pero cada uno de ellos tenía una razón de estar ahí. Cada uno cumplía una función en ese pequeño milagro que empezó a aliviar mis rodillas. El primer ingrediente es jengibre, una raíz que durante siglos ha sido usada en la medicina tradicional por sus propiedades antiinflamatorias. El jengibre contiene compuestos llamados gingeroles, que ayudan a reducir la inflamación en las articulaciones y calman el dolor. No lo digo solo por experiencia. Médicos y científicos han estudiado su efecto en personas con artritis y han encontrado mejoras reales, especialmente en el dolor y la rigidez matinal. El segundo ingrediente es cúrcuma, esa especie amarilla típica de la cocina india que en realidad es mucho más que un condimento. Su compuesto activo, la curcumina, es uno de los antiinflamatorios naturales más potentes conocidos. Varios estudios han demostrado que su efecto puede compararse al de algunos medicamentos antiinflamatorios, pero sin los efectos secundarios. Lo curioso es que para que el cuerpo absorba mejor la curcumina, debe ir acompañada de un poco de pimienta negra. Por eso Lucía insistió tanto
en que no olvidara añadir una pizca a la bebida. El limón, además de dar sabor, aporta vitamina C, que es esencial para mantener los cartílagos sanos y combatir el daño oxidativo que afecta a nuestras articulaciones con los años. La miel, por su parte, no solo suaviza el sabor, sino que también tiene propiedades antibacterianas y calmantes. Y finalmente, el agua caliente, que no solo une todos los ingredientes, sino que también ayuda al cuerpo a asimilar mejor sus beneficios. Cuando tomamos algo caliente, facilitamos la circulación, la digestión y el transporte de nutrientes. Ahora bien, ¿por qué esta combinación puede funcionar incluso mejor que algunas pastillas? La diferencia está en cómo actúa el cuerpo. Las pastillas suelen atacar el síntoma, calman el dolor, pero no siempre abordan lo que lo causa. En cambio, estos ingredientes naturales trabajan desde la raíz, reducen la inflamación, mejoran la circulación, protegen las células y fortalecen los tejidos, y lo hacen sin cargar al hígado, sin agredir el estómago y sin efectos colaterales que a largo plazo pueden ser peligrosos. Muchos médicos hoy en día reconocen el valor de estos ingredientes. De hecho, en revistas médicas se publican cada vez más estudios que confirman lo que la sabiduría popular ya sabía desde hace generaciones, que lo natural, bien usado, puede ser una herramienta poderosa. Por supuesto, no es una cura mágica, no funciona igual para todos, pero en mi caso, esa mezcla sencilla logró lo que ninguna pastilla había conseguido: devolverme movilidad y esperanza, y pensar que todo empezó con una conversación en una plaza. El primer día tomé la bebida sin esperar mucho. Pensé que sería como todas las otras cosas que había probado, algo más para tachar de la lista. Sin embargo, no sentí ninguna molestia ni efectos secundarios. Eso ya era una buena señal. Repetí la misma preparación al día siguiente y al tercero, siempre a la misma hora, siempre con el mismo cuidado. Ya era casi un pequeño ritual. Entre el primer y el tercer día no hubo milagros, pero sí algo sutil. Empecé a notar que las mañanas eran un poco más llevaderas. Mis rodillas seguían doliendo, sí, pero la rigidez con la que solía despertar había disminuido un poco. Me levantaba con más facilidad, sin ese primer quejido que me salía casi automáticamente. No era una gran mejora, pero para mí fue como ver una grieta de luz en una habitación cerrada por años. El cuarto día fue distinto. Me levanté, me senté al borde de la cama y me quedé esperando ese dolor agudo que siempre llegaba al apoyar los pies en el suelo, pero no apareció. Me puse de pie con más rapidez. Caminé hasta la cocina y lo hice sin detenerme a apoyarme en la pared. No podía creerlo. Me detuve a mitad del camino, miré hacia atrás y me pregunté: ¿será que está funcionando? Ese mismo día, al salir al patio, decidí dejar el bastón apoyado en la puerta. Solo unos pasos, me dije. Pero terminé recorriendo todo el jardín despacio. Sí, pero sin ayuda. Era la primera vez en mucho tiempo que no sentía que mis rodillas me traicionaban. Era como si de pronto mi cuerpo hubiera recordado cómo era moverse sin dolor. El quinto día fue el verdadero punto de inflexión. Me levanté con energía. Hacía tiempo que no sentía ese impulso de empezar el día. Me vestí sin apuros, caminé por el pasillo con seguridad. Incluso bajé un pequeño escalón sin pensarlo 2 veces. Esa tarde salí a la calle y di una vuelta a la manzana sin bastón, sin detenerme, sin esa sombra de dolor que me acompañaba siempre. La emoción que sentí fue difícil de explicar. Era una mezcla de alegría, de sorpresa, pero también de escepticismo. Me preguntaba si sería algo pasajero, si al día siguiente volvería todo a ser como antes. Pero una parte de mí ya no tenía dudas. Algo estaba cambiando, y esa pequeña esperanza que al principio apenas era una chispa, se había convertido en una llama. No corría a contárselo a nadie. Quise esperar, observar, ver si se mantenía, pero por dentro sentía una certeza que hacía tiempo no experimentaba. No era una cura milagrosa ni una solución definitiva, pero era un paso,
un verdadero paso hacia una vida sin dolor. Y eso, a mi edad, es un regalo inmenso. Llegamos al momento que muchos estaban esperando. Si has escuchado mi historia hasta aquí, ya sabes que esta bebida no es un remedio milagroso, pero sí una herramienta poderosa. Y ahora quiero compartir contigo exactamente cómo se prepara paso a paso. No necesitas ser cocinero, ni tener instrumentos especiales, ni gastar mucho dinero. Solo necesitas constancia y respeto por tu salud. Eso es todo. Ingredientes básicos: una cucharadita de cúrcuma en polvo o una pequeña raíz fresca rallada, una cucharadita de jengibre rallado o en polvo, el jugo de medio limón fresco, una cucharadita de miel pura, opcional si quieres un toque dulce, una pizca muy pequeña de pimienta negra molida, 2 tazas de agua filtrada. Preparación: pon el agua en una olla pequeña y caliéntala hasta que comience a hervir. Añade el jengibre y la cúrcuma. Si usas las versiones frescas, aún mejor, pero en polvo también funciona bien. Reduce el fuego y deja que hierva a fuego bajo durante unos 8 a 10 minutos. Retira del fuego y deja reposar 2 minutos. Cuela mezcla para eliminar restos sólidos. Agrega el jugo de limón, la miel y la pizca de pimienta negra. Mezcla bien y eso es todo. Tu bebida está lista. El color será un dorado intenso y el aroma fuerte pero reconfortante. ¿Cuándo tomarla? Lo ideal es tomar una taza por la mañana en ayunas y otra taza por la tarde entre comidas. Evita tomarla justo antes de dormir si eres sensible a las bebidas calientes por la noche. Y recuerda, la clave está en la regularidad. No basta con tomarla un día sí y otro no. Tiene que formar parte de tu rutina diaria. ¿Cómo conservarla? Si prefieres no preparar todo desde cero cada día, puedes hacer una cantidad mayor. Guarda el líquido en una botella de vidrio en la nevera por un máximo de 2 días. Solo asegúrate de calentarla antes de beberla sin que llegue a hervir nuevamente para no perder sus propiedades. ¿Se puede adaptar? Sí. Si eres diabético y no puedes usar miel, puedes omitirlas sin problema. Si el sabor es muy fuerte, puedes añadir unas hojas de menta o un poco más de limón. Algunos incluso la mezclan con un poco de canela, que también tiene propiedades antiinflamatorias. Lo importante es no modificar la base: jengibre, cúrcuma, pimienta y limón. Esos son los pilares y cada uno cumple una función. Recuerda, no necesitas gastar fortunas en suplementos importados ni depender de productos difíciles de conseguir. La salud a veces comienza en tu propia cocina. Lo único que se necesita es compromiso y una pizca de paciencia. Esta bebida me devolvió movilidad y esperanza. Y si tú también decides probarla, deseo con todo mi corazón que te brinde el mismo alivio que me dio a mí. Quiero terminar este video con algo muy importante. No te estoy prometiendo milagros. Eso sería irresponsable. No existe un remedio mágico que funcione para todos, y cada cuerpo tiene su propio ritmo, sus propias heridas, sus propias luchas. Pero te estoy contando mi experiencia sincera, sin adornos, porque sé lo que es vivir con dolor. Sé lo que es sentir que los días se hacen largos, no por el tiempo, sino por el peso que llevas encima cada vez que te mueves. Y sé también que a veces una pequeña decisión puede marcar una gran diferencia. Yo viví años creyendo que ya no había nada que hacer, que a mi edad lo único que quedaba era resistir. Pero esa creencia me hacía más daño que el dolor físico, porque cuando uno pierde la esperanza, empieza a rendirse sin siquiera darse cuenta. Y hoy quiero decirte algo con el corazón en la mano. No estás condenado al sufrimiento. No importa si tienes 70, 80 o 90 años. Siempre hay algo que se puede intentar, y muchas veces la solución no está en lo más caro ni en lo más moderno, sino en lo más simple, en lo que se transmite de generación en generación, en lo que viene de la tierra y se prepara en una taza. Por eso, mi consejo es este:
Prueba por 5 días, nada más. No necesitas fe ciega ni grandes cambios, solo la decisión de darte una oportunidad. Prepara la bebida como te expliqué. Tómala cada día con calma. Observa cómo responde tu cuerpo. Escúchalo con atención y si después de esos 5 días notas algo, aunque sea mínimo, entonces ya habrás dado un paso. Porque el alivio, aunque sea pequeño, es el comienzo de algo más grande. Recuperar tu vida, tu ánimo, tus ganas de moverte y de sonreír. Yo no soy médico ni científico. Solo soy alguien que encontró alivio cuando ya no esperaba encontrarlo. Y si este video logra que una sola persona más se levante sin dolor una mañana, entonces habrá valido la pena. Ahora te invito a algo. ¿Has probado alguna bebida natural que te haya sorprendido? Cuéntamela en los comentarios. Me encantará leer tu historia. Y si decides probar esta bebida, vuelve aquí dentro de 5 días y dime cómo te fue. Quiero saberlo. Quiero que esto no sea solo un video, sino un puente entre personas que se ayudan, que comparten lo que funciona, que no se rinden. No olvides suscribirte al canal si quieres más consejos como este y comparte este video con alguien que también está buscando alivio. Tal vez hoy le estés regalando una nueva esperanza. Gracias por quedarte hasta el final. Te mando un abrazo grande, estés donde estés. M.